Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros y profesora. El día de hoy, a mis compañeras y a mí, nos tocó la exposición titulada Vida y obra de Oyeronke Oyebumi. Bueno, esta autora nació el 10 de noviembre de 1957. Es una investigadora de género nigeriana y profesora titular de sociología en la Universidad de Stony Brook. Obtuvo su licenciatura en la Universidad de Ibadan, Nigeria. Continuó con su posgrado en sociología en la Universidad de California. El trabajo interdisciplinario de Yubumi pone en primer plano un punto de vista africano que sigue estando poco representado en la academia. Gran parte de su investigación académica y sus escritos han utilizado experiencias africanas para aclarar cuestiones teóricas pertinentes a una amplia gama de disciplinas, incluidas la sociología, las ciencias políticas, los estudios de la mujer, la religión, la historia y la literatura, todo en un esfuerzo por ampliar la comprensión académica para incluir no culturas occidentales. En todo su trabajo, lo que intenta hacer Oyeronki es proporcionar una comprensión más matizada de estas sociedades, evitando así formulaciones reduccionistas. Primeramente, esta autora nos permite conocer más acerca del feminismo africano y replantearnos nuestra perspectiva acerca de lo que consideramos como género, sexualidad y su construcción. En segunda medida, nos regala unas obras muy retroalimentarias que nos proporcionan información detallada y que nos permiten tener otra mirada sobre el feminismo e ir desligándonos de las convencionalidades impuestas o creadas en cuanto a estos conceptos. En tercera medida, oyeron que nos permite profundizar, reflexionar y generar nuevas propuestas que permitan superar visiones universalistas y discriminatorias. Esto abre el campo de las nuevas posibilidades y fomenta el estudio del movimiento y de los conceptos aplicados. Oyeronke desarrolla sus investigaciones al margen de la influencia de los estudios occidentales. Esta autora, esta autora, de este modo, el análisis de la realidad africana desde el prisma de los trabajos europeos y americanos que no contemplan las particularidades culturales. En 2010 recibió una invitación del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Kazajstán para formar parte de un grupo internacional que trabaja con un proyecto conocido como Género, Nación y Descolonialidad en Asia Central, gracias a sus publicaciones como su trabajo titulado La invención de la mujer. Por otra parte, su análisis sobre los estudios occidentales se basa en argumentar que estos se fundamentan en un análisis unilateral y universalista, en el que se analiza de la misma forma las culturas occidentales y la África, lo que supone un grave problema, pues elimina cualquier crítica y análisis de la cultura propia de cada región. Ataca también los estudios elitistas que emanan de este mismo enfoque que se impone en la enseñanza básica de cualquier país o región. Esta idea plasma en sus propias viviendas. Igualmente, hace énfasis en la falta de criterio de los estudios de género occidental por entender o ver como universal el papel de la mujer a lo largo de la historia en todos los países. Por lo mencionado anteriormente, nos damos cuenta que Oyeronki está en desacuerdo con la idea de entender y analizar la mujer como un único ser universal, con unas características similares en todas las culturas del mundo. Ella nos declara que en su estudio y en sus investigaciones de campo pudo verificar que la antropología ayuda a entender que no todas las culturas tienen los mismos patrones y que esta ciencia trajo a Occidente la idea de que el género se construye socialmente, que las sociedades organizan las categorías de género de diferentes maneras y que por lo tanto el género debe entenderse como una construcción social y no biológica. Por esto deja ver que África se encuentra dentro de una realidad cultural diferente que no ha sido muy entendida por los de Occidente. Por otra parte, en su monografía de 1997, The Invention of Woman, la invención de la mujer, ofrece una crítica feminista postcolonial del dominio occidental en los estudios africanos. Ella explica que a pesar de una gran cantidad de las investigaciones académicas que afirman lo contrario, la estratificación de género en la cultura yorubá es un legado completamente colonial. Esta autora, en su escrito La invención de las mujeres, presenta la estratificación de género yorubá moderna como una construcción colonial occidental. A través de esta deconstrucción, introduce un método alternativo para comprender las culturas occidental y yorubá. Comienza por nombrar al determinismo biológico como fundamental para la comprensión occidental del género.
Esta idea de que las diferencias biológicas sirven como principio organizador de las sociedades es una filosofía occidental que no transfiere a la sociedad yoruba, que no utilizan el cuerpo como base para ningún rol social. No obstante, Oyewumi explica cómo las instituciones coloniales pasaron a imponer esta comprensión biológica del género a los yoruba. Además, aborda las incongruencias en la teoría feminista que afirman el género como una construcción social y la subyugación de la mujer como universal. Oyewumi sostiene lo contrario, que el género nunca fue construido socialmente en la sociedad yoruba y la edad relativa fue en cambio el principal principio organizador. En todo caso, su trabajo es la prueba definitiva de que el hecho es el género. Lo que afirma esta autora es, en todo caso, mi trabajo es la prueba definitiva sobre el hecho de que el género está construido socialmente. No vino del cielo, no vino de la naturaleza. Hay estas categorías que se crean histórica y culturalmente. Lo que realmente hace mi trabajo es afirmar la idea de que el género se construye socialmente. Oyewumi se basa en gran medida en la falta de expresiones de género y la abrumadora presencia de expresiones de edad en el idioma yoruba, para demostrar que estas categorizaciones son familiares y desconocidas, respectivamente, para esta sociedad. Igualmente, esta autora ha publicado trabajos como La invención de la mujer, dar un sentido africano a los discursos de género occidental, en 1997, publicado por la prensa de la Universidad de Minnesota. Mujeres africanas y feminismo, reflexionando sobre la política de la hermandad, 2003. Epistemologías de género en África, tradiciones, espacios, instituciones sociales e identidades de género, Nueva York, en 2010. ¿Qué género es la maternidad? Cambiando los ideales yoruba de poder, procreación e identidad en la era de la modernidad, Nueva York, 2016. Igualmente, esta autora tiene libros como Epistemologías de género en África, Tradiciones, espacios, instituciones sociales e identidades de género, 2011. Lectora de estudios de género africanos, 2005. Mujeres africanas y feminismo, reflexionando sobre la política de la hermandad, Nueva York, 2003. The Invention of Woman, la invención de la mujer. También ha recibido inmensos premios por su gran labor e investigación. En ellos encontramos el premio al libro distinguido en la sesión de género y de sexo en la Asociación Americana de Sociología en 1998. Finalista del premio Hercovis de la Asociación de Estudios Africanos en 1998. Becario de Humanidades Rockefeller 2003 y beneficiario de la subvención de la Fundación Ford. Hola, buenas tardes compañeros, profesora. Bueno, yo en este momento les vengo a hablar o a contextualizar sobre como uno de los conceptos más determinantes que estaban en el primer capítulo del texto de Invención de la Mujer. Ese concepto lo nombramos, pues, o está directamente en el texto, la visualización del cuerpo a través de la teoría occidental. Primeramente, hay que dejar en claro que cuando pues, nos referimos a visualización, Oyewumi pues, no lo hace de una manera ni metafórica ni trascendental, o sea, ella lo hace de una forma muy literal, ya que visualizar el cuerpo para ella es un destino biológico, es decir, el cuerpo se convierte en un sustrato social y ese sustrato social se convierte en una noción de diferencia. Entonces, pues es aquí cuando Oyewumi se desplaza a hablar sobre el cuerpo como una forma en la que ese se representa o se caracteriza como género, como clase, como raza, y cómo esas caracterizaciones se convierten en un tema de desigualdad, en una forma en cómo se desvía el poder, creando así pues una posición de dominio sobre otros cuerpos que obviamente pues no la tienen, o es decir, pues que están en una situación de desventaja. Oyewumi habla como de dos concepciones del cuerpo. Ella primeramente dice que el cuerpo es en sí materia, biológicamente es materia, son moléculas, etc. Y después habla del cuerpo como un carácter físico que ocupa pues como una parte primordial en la cultura occidental. Entonces es por esta razón que surge como en esta parte del mundo, en esta parte del occidente,
la concepción del cuerpo y la concepción de los sujetos como una forma evidente, no como algo mucho más profundo, sino que somos muy parcial a lo que vemos. Y esa forma de ver al otro, esa forma de ver el cuerpo, de ver al sujeto, de ver a una persona, crea una diferenciación. Y aparte de esa diferenciación, crea también una serie de categorías sociopolíticas. Y esas categorías sociopolíticas van a crear un rechazo eminente hacia otras personas que sean consideradas diferentes. Y entre esas diferencias, Oyegomi hablaba sobre las mujeres, los judíos, los negros, los pobres, los africanos. Eran ese grupo de personas, porque ni siquiera son considerados individuales, sino como grupos que hacen parte de una periferia, que no están dentro de esa esfera que usualmente se emerge en ese conducto social. Entonces, por ejemplo, mmm, antes se nombraba, pues, se decía que Colombia buscaba tener una trinidad. Entonces se hablaba de una sola raza, de una sola lengua y de una sola nación. Imagínense el tiempo que ha transcurrido y todavía se sigue versando ese discurso social de un cuerpo dominante por sus características físicas. Entonces, en ese concepto de que había de nación en Colombia, pues la raza tenía que ser blanca, la lengua tenía que ser española y eso era el concepto de nación. Ese era el poder. Y entonces toda la diversidad que estaba por fuera de esa esfera social eran diferentes, eran otra edad, era un concepto totalmente distinto. Entonces es aquí cuando Yebuni hace esa reflexión de esa forma de ver el cuerpo físicamente como un concepto de inferioridad y de superioridad, como ese binario. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta en este capítulo que ella refleja, porque es la forma en cómo se marca esas diferenciaciones. Entonces, por ejemplo, aquí hay una parte del apartado de ese capítulo que me pareció muy contundente y que es muy trascendental porque viene desde muchísimo tiempo atrás. Entonces, lo voy a leer y continuamos. Dice, ciudadanos, les diremos, siguiendo con el cuento, sois todos hermanos, si bien Dios os ha dado formas diferentes. Algunos de vosotros tenéis la capacidad de mandar y en su composición ha puesto oro. Por eso son los que más honra merecen. A otros los ha hecho de plata para que sean ayudantes. Y a otros aún, que deben ser labradores y artesanos, los han hecho de bronce y de hierro. Y conviene que en general cada especie se conserve en los hijos. Un oráculo dice que cuando la custodia del Estado está en manos de un hombre de bronce o de hierro, eso significa su destrucción. Este es el cuento. ¿Hay algunas posibilidades de hacer que nuestros ciudadanos se lo crean? Desde Sócrates ya venía ese discurso del poder del cuerpo, del poder del dominio, y Oyewumi lo recalca en este momento desde el occidente y desde cómo en este pleno siglo XXI todavía se sigue resaltando ese tipo de discursos. Compañera, puedes continuar. Ahora, hablando sobre esas obras que ha tenido a lo largo del tiempo Oyewumi, yo les voy a contextualizar un poco sobre esta obra de ella que se llama ¿Qué generó la maternidad? Y que tiene como subtítulos Cambiando los ideales yoruba de poder, procreación e identidad en la era de la modernidad. Esta obra fue publicada en el 2016, se compone de 10 capítulos. En mi concepción es una obra crítica y que fomenta como lector el repensamiento, o sea, como reivindicar tu forma de ver el mundo. Entonces, les contaré un poco. Oyewumi en este libro extiende como su tesis que abarca la sociedad yoruba, es decir, ella habla sobre esa construcción del género como un desarrollo colonial. Entonces, para forzar esa tesis que ella tiene, ella se sumerge en su cultura y comienza a hablar sobre las instituciones sociales de Ifa. Cuando hablamos de Ifa, hablamos de un sistema religioso que se practica pues en África de Occidente. Entonces, ella explica que Ifa es como una formación del universo y la naturaleza que está justo en el momento de la creación, que también provee o visualiza
el destino de los seres humanos y también como toda religión es un patrón del gobierno. Entonces, ella aborda esta institución social y abarca también con ellos el tema de la maternidad, el tema del matrimonio, el tema de la familia y la forma en cómo esos conceptos se versan por medio de un dominio masculino, se versan por medio de una colonización de poder. Entonces, pues al parecer Oyewumi con esta obra lo que busca es lograr que el lector repiense la generalización que tienen esos setos naturales sobre lo que es el dominio del hombre, sobre lo que es ese dominio de poder que siempre se ha venido manejando ese discurso y lo traslleva tanto a su cultura, y siento que abarca más que la cultura, abarca casi todo un concepto global de que la mujer también es importante y que tiene una prioridad fundamental sobre ese etos o esos axiomas que usualmente estamos como que conocemos a través del discurso del hombre. Entonces ella pone al hombre no en una posición de sumisión, sino como el contexto de la mujer, el papel que tiene la mujer dentro de esos componentes es también para reconocerse. Listo, compañera, pueden continuar. Mm. Bueno, compañeros, entre sus obras más reconocidas está eh, Mujeres Africanas, Reflexión sobre la política de la hermandad. En esta obra se analiza la opresión común de todas las mujeres y sus relaciones culturales e internacionales. También describe la representación simbólica y funcional de las mujeres africanas y de la errónea perspectiva feminista occidental a la hora de analizar pues, a las mujeres de África, así como también el dominio de los hombres y mujeres occidentales en la producción del conocimiento pues, de dicho continente. Eh, Esta obra es una de las primeras colecciones pues escrita por mujeres africanas que han nacido y crecido en África y que y que en sus momentos enseñan en Estados Unidos. Los artículos, los artículos de esta obra se centran en una variedad de temas como son el abuso de la circuncisión femenina en el discurso feminista global, el problema del enfoque de criminalización para erradicar la circuncisión femenina, el efecto de la imagen de la mujer africana victimizada en la política de desarrollo y el imperialismo de género como un tratamiento de dominación y opresión y cómo lo encuentran las mujeres africanas en la academia. Eh, Esta obra demuestra mucho el concepto que trata Oyegumi en sus textos, la invención de las mujeres, el concepto de ocidentricidad, puesto que en esta obra se muestra de que las mujeres o las investigadoras feministas deben tener en cuenta de que se debe estudiar estas culturas indígenas africanas desde sus adentros y no pues desde afuera hacia adentro. Entonces nos demuestra de que para poder conocer y expresar
demostrar las problemáticas de una cultura, se debe estar arraigado a ella. Continuada, compañera. En su ensayo titulado Conceptualizando el género, los fundamentos eurocéntricos de los conceptos feministas y el desafío de las epistemologías africanas, publicado en el 2004, en la obra colectiva Beca Africana de Género, Conceptos, Metodologías y Paradigmas, Oyubomi sostiene que la mayor parte de conceptos, teorías feministas, y en general las preocupaciones de las que se preocupan, valga la redundancia, en investigaciones de género, se fundamentan casi que exclusivamente en experiencias y aspiraciones de mujeres europeas y norteamericanas. Es por eso que una de las principales críticas de Yugomi a las teorías feministas occidentales se refiere al trato universal, que estas mujeres le dan a las categorías de mujer, subordinación y género. Es por ello que la autora piensa que si se cruzara la noción de género con otras variantes como raza, clase o cualquier otra forma local o global de estratificación social, se demostraría que existen distintas formas de opresión y de desigualdad en otros contextos. Los estudios feministas que tratan de las mujeres africanas deben empezar por África, dice Oyeronki, que piensa que cada cultura y o contexto local aporta determinados significados e interpretaciones que varían de acuerdo a las distintas organizaciones y relaciones sociales. Por ejemplo, la familia nuclear occidental es un ejemplo de universalización de un concepto que resulta imposible de ajustar a las realidades diversas y diferentes como lo son las africanas. En consecuencia, la profesora expone que la estructura de la familia nuclear occidental, hombre, que es jefe de la familia, mujer, dedicada al hogar y los hijos, es el fundamento de tres de los conceptos básicos de los feminismos hegemónicos: mujer, género y hermandad. Así, en la familia occidental, la diferencia de género que resulta en relaciones de contraposición conforma, por un lado, la base de la identificación de la mujer como esposa-madre y, por otro lado, la causa principal de la jerarquía y, por tanto, de la opresión. De igual modo, la igualdad de género integra el principio de relaciones de reconocimiento y solidaridad mediante las cuales las mujeres se identifican como hijas, hermanas y madres. Es por eso que resultaría irreal trasladar la noción de familia nuclear occidental a algunas de las realidades africanas que se caracterizan por configurar diferentes formas de organizaciones familiares. Para demostrar la incongruencia de la utilización de conceptos universales, Oyeronki trae a colación tres particularidades que hacen incompatible la noción de género como base de la familia nuclear occidental frente a algunas realidades africanas. La primera determina que el cuerpo tiene más importancia en países occidentales que en países africanos, porque en Occidente el género y el mundo son percibidos inicialmente a través de la vista, cosa que no pasa en África. La segunda característica es el lenguaje. Oyubomi dice que en el lenguaje yoruba existe una esencia de género, de tal modo que dentro de la familia tradicional la categoría oko o esposo en realidad no tiene un género específico y puede ser utilizado tanto para mujeres como para hombres. Y pasa lo mismo con la categoría iyawo, esposa, que puede aplicarse tanto para uno como para otro sexo. La tercera y última noción eh, de la mujer es la noción de la mujer en la familia occidental. O sea, la madre esposa, que es una mujer subordinada. Mientras que en la familia yoruba los centros de poder no están del todo marcados y las mujeres yoruba no se ven como subordinadas o impone, impotentes, ya que no existe una división del trabajo que determine a uno u otro grupo a determinadas actividades. Así pues, podemos ver que en este ensayo Oyugomi nos expone que los conceptos de género y mujer necesitan ser repensados cuando son analizados a la luz de culturas africanas, porque si se interpretan estas realidades en base a concepciones occidentales, se puede caer en distorsiones debido a las incontables categorías y contextos socioculturales. Los estudios de la población yoruba han causado gran controversia en todo el mundo, dado que existe la diáspora y la barrera del idioma en la categorización del género de muchas palabras, como se ha mencionado. Cuando se habla de los yorubá en Occidente, se hace en mayor medida en términos de ese idioma, por lo que no se genera un contenido nuevo o determinante,
sigue siendo ambiguo y no se habla de ellos como tal, sino que se habla con ellos, dado que son partícipes de la relación entre esa fusión de las dos perspectivas, la africana y la occidental. Por otra parte, los investigadores pertenecientes a estas culturas realizan sus estudios en idioma inglés, lo que dificulta el poder evaluar la credibilidad de sus resultados. No se puede determinar realmente si se habla de hombres o de mujeres. Esta situación ha provocado además que los propios miembros de la comunidad yoruba conozcan de su cultura con base a lo que han dicho investigadores occidentales, perdiendo aún más la identidad, dado que se les ha categorizado como una comunidad africana, sin tener en cuenta toda la riqueza cultural particular que poseen, generalizando sus características, lo que ha conllevado a determinar las categorías occidentales como universales, y que esta población las tome como ciertas y propias. Esta autora invita al lector a reconsiderar ciertos axiomas sobre aquellos discursos de la historia de los géneros, ya que plantea una reconstrucción histórica a través de una teoría feminista. Cabe resaltar que la mayor parte de conceptos, teorías feministas y en general preocupaciones suscitadas en investigaciones de género se fundamentan casi exclusivamente en experiencias y aspiraciones de mujeres europeas y norteamericanas. También plantea profundos interrogantes sobre la idea de que una anatomía común puede ser la base de la solidaridad sororal entre mujeres de diferentes colores, culturas, clases, naciones y religiones. De igual modo, se muestran dos facetas hacia el trato de la mujer, como la población yoruba dejó a un lado las distinciones anatómicas, brindando cierto nivel de igualdad. Sin embargo, no se considera que las distinciones sean malas, siempre y cuando sean respetadas y no sean razón de discriminación o inferioridad, situación que ocurrió en las traducciones donde siempre se le dio relevancia al rol masculino, sin ningún tipo de evidencia sólida. Es un hecho lamentable, porque se ha perdido el rol de la mujer en la historia de esta población, desconociendo posiblemente el gran impacto que pudo tener para ellos. Es conocido que muchas sociedades en África son matriarcales, por lo que de ser así, la población de los Yoruba se le estaría quitando todo el crédito al esfuerzo de sus mujeres. Finalmente, se destaca el hecho de dejar de creer que África es un país y dejar de generalizar toda su cultura.